Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Cindy Paula Pavón y hoy junto al grupo número 8 vamos a hacer la presentación de nuestra sustentación para el curso de enfoque cognitivo-conductual dirigido a nuestra tutora Joana Acevedo Suárez. Me dispongo a presentar con ustedes la terapia cognitiva de Aaron Beck. Nacido en Providencia, Estados Unidos, en 1921 y fallece en el 2021 en Pensilvania, considerado como el padre de la terapia cognitiva, psiquiatra y profesor desarrollador de la terapia cognitiva en los años de 1960 para tratar pacientes con depresión. La terapia cognitiva de Aaron Beck se centra en la importancia de los procesos mentales, la conexión intrínseca que existe entre el pensamiento, las emociones y el comportamiento de las personas. La terapia cognitiva de Aaron Beck es muy similar a la terapia regional emotiva conductual de Albert Ellis. Beck propuso que los trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad son el resultado de pensamientos negativos y distorsionados de nuestros procesos. Dentro de las bases de la terapia cognitiva nos enseña que no son las circunstancias las que determinan cómo nos sentimos. Lo que realmente determina cómo nos sentimos, el significado que le atribuimos a todo eso que nos pasa. No somos nosotros receptores pasivos de nuestros sucesos, sino que activamente contribuimos a construir nuestra realidad. La idea subyacente es que nuestro estado mental sea positivo o negativo. Depende sustancialmente de nuestro diálogo interno, ese diálogo que radica no solamente en palabras, sino en imágenes mentales, constantemente evaluándonos y cómo lo estamos gestionando, cómo nos sentimos y cómo pensamos cada vez que tenemos un acontecimiento en nuestra vida. Cuando recordamos algo del pasado, cuando traemos algo al presente o cuando estamos pensando en futuros. En cortas palabras, estamos evaluando constantemente nuestro pasado con nuestros recuerdos y la imaginación constante en nuestro futuro o cómo estamos viendo las circunstancias del presente. La terapia cognitiva de Beck, en términos generales, trata de una terapia que es breve, estructurada y orientada al presente, que va dirigida a resolver problemas actuales y a modificar pensamientos y comportamientos disfuncionales. La tesis central es que el funcionamiento psicológico depende de las creencias y de los esquemas que tengamos. Nuestras creencias, que son aquellas que funcionen como postulados y que influyen significativamente en la interpretación de situaciones cotidianas y de acontecimientos del pasado, así como la proyección del futuro en forma de anticipaciones cognitivas. Dentro de la terapia cognitiva podemos decir que vamos a tratar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, trastornos de alimentación, trastornos de estrés postraumático, de personalidad y problemas de estima, de ansiedad y de manejo de estrés. Para entender un poco del proceso de la terapia cognitiva traje un ejemplo, el cual quiero desarrollar con ustedes. Entonces, le preguntaremos en este momento a nuestro paciente cuáles son sus pensamientos del pasado, del presente y del futuro, pero también el aquí y el ahora. Podremos encontrar que si son pensamientos normales, él actuará de una manera normal, asumirá normalmente en su forma de interpretarlo. Pero si nuestro paciente saca a flote pensamientos, imágenes negativas o pensamientos obstructivos, pues él tendrá un comportamiento diferente internamente y lo demostrará significativamente en el exterior. Lo que debemos seguir o lo que nos corresponde como terapeutas es analizarlos y evaluarlos, qué tanto vulneran a nuestro paciente y son obsesivos, compulsivos, distorsionados, que afectan o que crean en él errores lógicos de diálogo en el paciente o comportamentales. Nuestra misión como terapeutas cognitivos es transformarlos a pensamientos más racionales, funcionales y adaptativos, que sean menos severos y más reales. El objetivo de la terapia entonces sería que seamos
Que encontremos el equilibrio para que nuestro paciente encuentre pensamientos más flexibles y que sean menos dogmáticos, que logre el paciente identificar visiones alternativas ante situaciones en las que ellos se van a enfrentar a pensamientos que pueden generar un comportamiento negativo, pero que sean estos pensamientos más reales y más seguros. Dentro de la terapia cognitiva también nos encontramos con los niveles de pensamientos, que son muy importantes y que debemos conocerlos. Primero, los pensamientos automáticos, los más externos, los más fáciles de encontrar en nuestro paciente, y son pensamientos negativos, perturbadores, subyacentes que lo exponen. Un ejemplo, podremos preguntarle al paciente qué está pensando en este momento y encontrar en él quizá pensamientos adversos, pensamientos negativos, pensamientos tristes o afirmaciones que coincidan con esos pensamientos internos. El punto serían las creencias intermedias. Estas representan los supuestos subyacentes que se reflejan. Si entonces o bajo las reglas de debería, reflejan los pensamientos positivos y negativos que son implícitas y son conscientes de que tenemos reglas que interfieren en nuestra conducta y que generan problemas. Un ejemplo puede ser que esas reglas hayan sido diseñadas por nosotros mismos e interfieran en nuestros pensamientos de manera negativa, formando una resistencia para pensar y creer en positivo. Tercer punto, encontramos las creencias nucleares, que son las creencias globales, obstructivas, sobre el yo, los demás y el mundo. Un ejemplo que podemos dar sobre las afirmaciones absolutas, por ejemplo, podría ser: el mundo debería funcionar de manera perfecta. O la gran pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y deberían tratarme siempre bien, deberían hacer esto por mí, deberían cuidarme, deberían protegerme, deberían tratarme de la mejor manera. Otro punto muy importante son las perturbaciones emocionales, que las encontramos en el área cognitiva de la persona, en temas ambientales, genéticos, familiares, de personalidad, de desarrollo, entre otros. Estos interaccionan entre sí, pero principalmente internamente sobre mis creencias, las creencias de los demás y sobre el mundo, precipitando entonces a un trastorno psicológico y haciendo vulnerable a nuestro paciente en un estado negativo. Lo que nos resulta de esta activación o de esta interacción es que nuestra estabilidad psíquica pierde la capacidad de controlar estos pensamientos negativos e impulsar a la perturbación emocional. Esto se mezcla entre sucesos que nos ocurren en las emociones, en las conductas, en las creencias y en nuestros pensamientos. Las perturbaciones emocionales se mantienen por el pensamiento, entonces están constantemente en la psiquis de nuestro paciente. Entonces encontraremos aquí que hay una trilogía en los que interaccionan los pensamientos con nuestras emociones y las conductas. La terapia cognitivo debe enfocarse siempre en el aquí y en el ahora, para mejorar pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias nucleares de nuestro paciente. Entonces podemos ver en este panorama o en esta diapositiva que todos están interactuando entre sí. Ante una situación tenemos unas emociones, unos pensamientos y una reacción física y por ende una conducta, una manera de comportarnos. Lo que debemos hacer es trabajar en mejorar. El paciente percibe el momento, el aquí y el ahora. Garantizaremos que el paciente refleje un control sobre sus pensamientos automáticos, por ende las creencias intermedias y las creencias nucleares. Y para finalizar con algunas conclusiones de nuestra terapia cognitiva de Aaron Beck, podremos afirmar que hay una interacción entre los pensamientos, las emociones y las conductas siempre. Que las causas de las perturbaciones emocionales son múltiples, pero los pensamientos, las palabras y las imágenes que vemos, ese diálogo interno, contribuyen a un mantenimiento, ya sea positivo o negativo o neutro,
que es lo que debemos resolver trabajando en nuestra terapia cognitiva. Y no se centra en brindar un enfoque positivo, sino realista a nuestros pacientes. No es que todo el tiempo estén pensando en positivo, sino que lleven esas realidades, esas situaciones que se presentan a diario a una realidad, a un pensamiento realista, y dejar un poco de lado la imaginación en el futuro y dejar aparte lo que ya pasó, porque lo que pasó no lo puedo solucionar, no lo voy a cambiar, pero sí puedo cambiar cómo veo esa realidad que viví y cómo estoy viviendo el presente y cómo voy a gestionar mi futuro. Muchísimas gracias, hasta aquí mi presentación. Muy buenas tardes, compañeros y tutora, Joana Acevedo Suárez. Mi nombre es Rosalba Salazar Gómez, integrante del grupo número 8, y el día de hoy expondré el tema que me correspondió, el cual es la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Antes de comenzar la exposición, quisiera citar una frase precisamente de Albert, en la cual creo que va muy bien con la temática que vamos a estar hablando. Y dice: te sientes principalmente de la forma en la que piensas. Bueno, ¿y en qué consiste la terapia racional emotiva de Albert Ellis? Esta terapia fue elaborada por Ellis en los años 50 y los 40. Tiene como objetivo ayudar a las personas a identificar y cambiar pensamientos irracionales que afectan sus emociones y comportamientos. La TREC se basa en el presente, lo cual no necesariamente o en todos los casos se tiene que escarbar en el pasado del paciente o mirar problemas o afecciones de la infancia. La 3 también se basa en la personalidad, dependiendo la importancia de las emociones, y ya que estas crean imágenes y pensamientos que determinan la conducta del individuo. El ABC de la 3 se compone por A, activador, que sería el evento o situación que tiene la reacción emocional. El B, que es las creencias, pensamientos o creencias que surgen a raíz de este evento. Y el AC es las consecuencias, emociones y comportamientos resultantes del evento. Un ejemplo sería: evento, fui a comprar pan y me dieron malos vueltos. B serían las creencias que yo podría hacer respecto a este evento. De pronto en situaciones pasadas me robaron los vueltos, adrede, yo ya lo guardé en mi sistema y siempre voy a tener ese mecanismo ya para activarse con este evento en específico. Y la consecuencia, hacer el reclamo de manera desbordada, de pronto con malas palabras o malas acciones. ¿Y qué son las creencias irracionales? Bueno, las creencias irracionales se definen como creencias poco realistas y absolutistas, pues el individuo cree que su realidad es absoluta y pueden rebajarse y no aceptarse a sí mismos, pudiendo llegar a interferir en grupos sociales en los que estén tratando de incluirse, pues por sus extremos. Esto se centra en tres ideas, centradas en uno mismo, en la otra persona o en la vida o el mundo en general. Eso sería como lo que abarcaría la creencia irracional. Albert Ellis agrupó las creencias irracionales en 11 ideas principales, de las cuales podemos observar la necesidad extrema de ser amado o aprobado, necesidad de ser muy competente para sentirse una persona válida, sentirse preocupado por los problemas de los demás, lo que le ocurrió en el pasado tiende a tenerlo muy en el presente, no lo deja ir y si no tiene una solución perfecta para todas las situaciones, lo encuentra catastrófico. Entonces siempre vamos a observar que se lleva al extremo, se piensa de sobremanera. ¿Y qué técnicas maneja la TRE? Bueno, la TRE se centra en problemas concretos, por eso es tan útil para el día a día. Identifica los pensamientos para que el paciente pueda observar y reconocer cuáles son automáticos, desafiando las creencias y cuestionando la validez de estos pensamientos irracionales. La reestructuración cognitiva de estos pensamientos irracionales por pensamientos racionales y saludables. Ejercicios prácticos como la escritura, juego de roles, meditación, en fin. ¿Qué beneficios tiene? Mejora la mejora emocional, reduce la ansiedad, la depresión y otras emociones negativas que pueda presentar el paciente. La autonomía, fomenta la autoeficiencia, la responsabilidad y la gestión de las emociones. Y la aplicación es amplia
y útil en diversas áreas como las relaciones, el trabajo, el manejo del estrés, en fin, es supremamente útil. En conclusión, la 3 es una herramienta sumamente efectiva para la transformación de los pensamientos y el bienestar emocional. Y también quiero invitarlos a que reflexionen sobre cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos interfieren tanto con nuestra vida cotidiana, tanto en lo mental, espiritual y físico e interpersonal. Hola, mi nombre es Héctor Fernán Bautista Jurado, estudiante de Psicología, tercer semestre virtual, y a continuación estaremos viendo las similitudes y diferencias de las terapias de Aaron Beck y Albert Ellis, las cuales son terapia cognitiva y terapia racional emotiva conductual. Similitudes. Encontramos cuatro. La primera es enfoque en los pensamientos y creencias. Ambas terapias se centran en la importancia de los pensamientos, en la experiencia emocional y el comportamiento. Beth y Ellis creen que las distorsiones cognitivas o creencias irracionales son las responsables de los problemas psicológicos. La segunda, intervención en el presente. Tanto la terapia cognitiva de Beth como la de Trek de Ellis se enfocan en los problemas actuales de los pacientes en lugar de centrarse en el pasado. El objetivo es modificar los patrones de pensamiento desactivos para mejorar el bienestar emocional. Tercera, metodología estructurada y directiva. Ambas terapias utilizan un enfoque estructurado en el que el terapeuta guía al paciente a través de sesiones en las que se identifican y corrigen pensamientos distorsionados o irracionales. Y cuarta, técnicas activas y colaborativas. En ambos enfoques, el terapeuta y el paciente trabajan de manera colaborativa. El paciente debe realizar tareas entre sesiones como la autoobservación o el registro de pensamientos automáticos. Aquí acabamos de ver las similitudes. Diferencias que encontramos, tres. Primero, naturaleza de los pensamientos desactivos. En vez encontramos que se enfocan en distorsiones cognitivas, es decir, errores sistemáticos en el procesamiento de la información, que es muy importante, como la sobregeneralización o el pensamiento polarizado. Las distorsiones son automáticas y se deben a experiencias pasadas que han condicionado la forma en que la persona piensa. Y Ellis nos dice y que se enfoca en las creencias irracionales, que son pensamientos o expectativas poco realistas y absolutistas, que las personas se imponen a sí mismas como debo ser amado por todos. Las creencias irracionales tienden a ser más absolutas y demandantes. La segunda, énfasis en la emoción versus la cognición. Beck nos dice que reconoce la importancia de las emociones. Su enfoque está más dirigido a cambiar los pensamientos cognitivos automáticos para influir indirectamente en las emociones. Ellis pone más énfasis en la conexión directa entre creencias irracionales y emociones negativas. Él considera que al desafiar las creencias irracionales se logra una mayor estabilidad emocional. Y por último, el método de cambio. Para ver su enfoque está más en la reevaluación cognitiva y el análisis de evidencia. Los pacientes aprenden a identificar pensamientos automáticos y cuestionar su validez con pruebas objetivas. Y terminamos con Ellis, que él utiliza el método ABC, A acontecimiento activador, B creencias y C consecuencias, para demostrar que las creencias irracionales provocan las consecuencias emocionales. La 3 es más confrontativa, ya que el terapeuta desafía activamente las creencias del paciente. Buenas tardes, apreciados compañeros y profesora Joana Acevedo Suárez. Mi nombre es Adrián Ramírez Jaimes y pertenezco al grupo número 8. Para la actividad colaborativa de la fase 3 de sustentación, me correspondió la presentación análisis funcional del caso. Presentación del caso. Malvin Udall es un hombre de 56 años, sexo masculino, de piel blanca, constitución atlética, cabello corto. Su vestuario es sencillo, su estado civil es soltero, no hace ningún comentario de su grupo familiar o parientes cercanos. Su ocupación es escritor. Vive solo en un edificio ubicado en la ciudad de Nueva York, en un lujoso departamento de Manhattan. El sujeto presenta ansiedad producida por un cambio de patrón en la rutina. Los síntomas más relevantes que presenta el sujeto son la obsesión con las bacterias, que lo llevan a tener una serie de acciones
como lavarse las manos con más de un jabón, consume alimentos fuera de su casa utilizando cubiertos plásticos desechables, utiliza bolsas como guantes para acoger un perro o mascota. Seguidamente presenta obsesión e inseguridad, declarando con duda si cierra bien la puerta o no, llevándolo a cerrarla hasta 5 veces. Y apaga la luz varias veces antes de dejarla apagada definitivamente. Hablemos de las condiciones sociales. Un sujeto solitario, sin amigos y con un carácter fuerte, de cual nadie desea rodearse o ser cercano. Condiciones académicas o laborales. Escritor de profesión, el cual ejerce desde su casa. Buenas relaciones laborales, las cuales le permiten tener una vida tranquila económicamente. Condiciones afectivas y sexuales. No piensa en eso debido a su obsesión por la limpieza y los gérmenes. Sin embargo, no descarta la posibilidad de conocer a alguien y establecer una relación. Condiciones biomédicas y de salud. Goza de buena salud y su forma de ejercitarse es caminar. Análisis funcional del caso. Problema, trastorno obsesivo compulsivo. También podemos decir aislamiento social y dificultad para socializar. Definición, trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Constituye de una parte comportamental que se sustenta en rituales y conductas evitativas y de una parte cognitiva conformadas por una serie de cogniciones características del sujeto. Factores predisponentes. No hay factores genéticos, familiares o experiencias de vida que provocaron o aumentaron la probabilidad del desarrollo de la patología. Factores desencadenantes. Cuando se siente cuestionado, hace comentarios poco amables y ofensivos, fundados en el análisis de la persona con la que establece una comunicación. Factores de mantenimiento. Colocar el cerrojo 5 veces cuando entra a su casa. Prender y apagar las luces 5 veces cuando va a entrar a un lugar de su casa. Lavarse las manos siempre con un nuevo jabón. Si está acompañado, avisar sobre las acciones que está próximo a realizar y siempre usa guantes al salir de casa.